le ha dado al país la posibilidad de no tener problemas con su comercio exterior en las próximas décadas. Es decir, eso sumado al crecimiento que sigue teniendo la economía china y además a la ferocidad y el trabajo de nuestros campos, eso nos daría la posibilidad de no tener problemas en el comercio exterior durante muchos años. Ahora bien, desde el fin del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, también los argentinos creímos que con el mercado europeo de alimentos estaba asegurado el crecimiento económico argentino por siempre. Y esas décadas de gran crecimiento de exportaciones a Europa dio lugar a que nuestra economía tuviera desarrollo brillante. Tuvimos en la década de los 20 un PBI por habitante que era el sexto en el mundo. Solamente estaba superado por el de Estados Unidos, el de Canadá, el de Gran Bretaña, el de Nueva Zelanda y Suiza. Los demás todos tenían un PBI más bajo que el nuestro. Pero en verdad no fue así. Por razones políticas y razones comerciales, Europa dejó de comprar de esa manera a la Argentina. Por razones políticas fueron que durante las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Europa sufrió hambre. Sufrió hambre tanto Alemania y sus aliados, como Inglaterra y Francia y sus aliados, en la primera y en la segunda. En el caso de Alemania y sus aliados, porque la flota inglesa no permitía que llegaran los buques de América, que traían el alimento que Europa necesitaba y que le faltaba. Y en el caso de Francia y de Inglaterra fue la guerra submarina de Alemania que hizo que no todos los buques llegaran a puerto y también eso creó ese problema. El segundo tema fue económico y técnico. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo un desarrollo tecnológico muy importante en el mundo, que fue la aparición de los insecticidas y los plaguicidas, y sobre todo de los fertilizantes. Eso permitió que la producción por hectárea creciera enormemente. Y Europa, que estaba muy rica en esa época por su exportación de manufacturas, pudo subsidiar al agro para que aprovechara estas ventajas y llevara muy arriba esas producciones. Esto dio lugar a que Europa se convirtiera en autárquica en muchísimos productos, en carnes vacunas, en carne ovina, en carne porcina, en carne aviar, en granos, en productos lácteos, en tabaco, en azúcar. De modo que perdimos entonces el grueso de nuestro mercado. Pero además, Europa se convirtió también en exportador, le sobró producto. Y exportaron, a pesar de tener costos altos, con subsidios. Y esto nos causó un nuevo problema. Perdimos mercados en el mundo y bajaron los precios. Y esto ha hecho que tuvimos una caída enorme en nuestro desarrollo. Entramos en un periodo larguísimo de decadencia que hizo que del sexto país pasáramos hoy día al 55 y todos los años hay otros países que nos superan. Pero hubo países que no tuvieron este problema, el caso de Estados Unidos, de Canadá, el de Australia. Dejemos a Canadá y Estados Unidos que tienen otras condiciones, sobre todo un desarrollo industrial formidable. Pero Australia es un país que se parecía muchísimo a nosotros. En la década de los años 20 teníamos, en los años 30 también teníamos un PBI muy parecido. Y también nos parecíamos en que éramos dos países que estábamos lejos de los grandes centros industriales. Estábamos lejos de los grandes países de Asia, de los Estados Unidos y de Europa. Y sin embargo, la situación ha evolucionado de una manera muy diferente. Hoy día, Australia tiene un PBI por habitante de $50.000. Nosotros tenemos un PBI por habitante de menos de $10.000. Son 5 veces más ricos que nosotros. Y la explicación está en que ellos están exportando unos $10.000 millones por año, y nosotros, perdón, $10.000 por habitante, y nosotros apenas superamos los 1.600. Exportan también unos 5 veces más por habitante de lo que exportamos nosotros. Esa es la gran diferencia, y eso se debió a que Australia diversificó sus mercados y además desarrolló también exportaciones de productos industriales. Nosotros tenemos muy concentrada la exportación en China. En verdad, el 54% de las exportaciones son porotos de soja.
el 17% es aceite de soja, y el 71% es soja o sus subproductos. Los demás son otros productos, casi todos materias primas, que en cantidades menores, por supuesto. Hay un país que también se parece, hay varios, pero cito uno, que es Chile, que la diferencia está que Chile exporta a China 18.000 millones de dólares por año, nosotros exportamos 6.000 millones, exporta 3 veces más que nosotros, pero ellos tienen una concentración aún mayor que nosotros. El 85% de lo que exporta Chile es cobre y sus derivados. De modo que es evidente que nosotros tenemos una concentración grande en un país y esto nos puede traer problemas en el futuro. Es decir, nadie puede decir de que un día China, que hoy día no se abastece de alimentos, consiga hacerlo. Tampoco lo creímos nosotros en Europa y sin embargo sucedió. Podría suceder y eso nos traería un problema enormemente grande. Esto no quiere decir que dejemos de venderle a China productos y subproductos. Por supuesto que tenemos que venderle soja y más lo que podamos, pero además tenemos que diversificar las exportaciones, exportar eso y otras cosas más. Eso es lo que debemos hacer. Hace 2 semanas, en esta misma sala, hubo una reunión en la que vinieron 14 personas provenientes de China. 2 o 3 de ellas eran del CBC de China, del banco. Los demás eran representantes de grandes empresas chinas que estaban acá buscando hacer negocios de exportación, de importación o de inversiones. Y en esa reunión, la señora Zhou Weili, me perdona si pronuncio mal el apellido, me preguntó cuáles eran esos productos que nosotros pensábamos que podíamos agregar a nuestras exportaciones para complementar las que tenemos de productos básicos. Yo le dije que Japón, al terminar la Segunda Guerra Mundial, en vista de que era un país que exportaba poco y productos no muy elaborados, seda y otras cosas, tomó varias políticas que lo llevaron a ser un exportador muy importante, como todos sabemos, de productos industriales. Y una de las tantas cosas que hicieron, fue enviar una misión a Europa de técnicos, para que estudiaran qué necesitaban importar los europeos. Y de esas cosas que los europeos necesitaban importar, qué era lo que China, lo que Japón podía suministrar. Y a partir de eso, apoyado por las empresas, el Estado y la universidad, hicieron los desarrollos que todos conocemos que han llevado a Japón en la posición en que se encuentra. Yo le dije entonces a la señora Zhou que nosotros no habíamos hecho ese trabajo con relación a China, no habíamos estudiado qué podíamos exportar, pero que en términos generales sí podíamos decir que nosotros no podríamos competir con productos cuya capacidad de competencia estuviera basado en salarios bajos. Porque en el mundo hay muchos países que tienen salarios más bajos que los nuestros, incluso en el sudeste asiático. Lo que nosotros podemos hacer con una mano de obra que tiene una cierta elevación de capacidad tecnológica es producir productos más sofisticados y de esa manera entrar en los mercados. Pero además quise dar algunos ejemplos concretos haciendo una comparación muy simple. Comparé lo que nosotros habíamos exportado a China en el año 2005 con lo que exportamos en el año 2012, dejando de lado las sojas que ya hemos hablado. Y ahí encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, que en el año 2005 habíamos exportado cosas que no estamos exportando hoy en el 12. Por ejemplo, petróleo, todos sabemos por qué. Mineral de cobre, tubos sin costura para pozos de petróleo, tops de lana peinada, pasta química de madera, butanos licuados. Es decir, hubo productos que estuvimos exportándolos y que no los exportamos ahora. Esto quiere decir que podríamos volver a exportarlos, haciendo los cambios necesarios. Pero además, en este año 2012, exportamos productos que no habíamos exportado en el 2005. Y estos eran tabaco, aceite de maní, algodón, poliamida, moluscos para alimentación humana y lactosueros. Es decir, aquí también hay productos que estamos exportando hoy y no exportábamos antes. Es decir, que hay una cantidad de productos que nosotros podríamos trabajar. Y esta es una pequeña mirada. Si nosotros estudiáramos las importaciones de China, veríamos sin ninguna duda muchísimos productos que podríamos trabajar. Lo que tenemos que hacer naturalmente luego es un trabajo conjunto de gobierno, empresa y universidad para llevar esas producciones al nivel necesario. Les voy a hablar algo de
de los temas culturales con China, pero por supuesto